Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. En países como Brasil, Bolivia, México o Nicaragua, los gobiernos incentivan al acercamiento a la religión como consuelo espiritual frente a la pandemia. Los israelíes festejaron su Día de la Independencia en casa el miércoles pasado en medio de una cuarentena nacional para frenar la propagación de la pandemia de COVID-19. Una alta funcionaria de la Organización Mundial de la Salud dijo que la agencia está examinando si los abuelos pueden abrazar a sus nietos sin riesgo de contraer COVID-19. Son los temas que estaremos compartiendo en esta revista radial. Quiero saludar a quienes me acompañan hoy. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Una bendición estar junto a ustedes. Bueno, es un placer tenerte como siempre, Alberto. Saludamos a Ian Eises, integrante de Llamada Medianoche. Ian, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias a Dios. Bueno, nos alegramos. Saludamos en la operación técnica a Rodrigo Rincón, también en la edición a Robert Brasil y quien les habla, Victoria Pereira. Vamos a hablar de la pandemia, vamos a hablar de religión y también de política, porque parece que la fe es otra de las recetas frente a la pandemia. Un artículo que vamos a tomar de Diario Clarín de Argentina. Les contamos que en países como Brasil, Bolivia, México o Nicaragua, los gobiernos incentivan el acercamiento a la religión como consuelo espiritual frente a la pandemia. Va de retro, Satanás. Ese parece ser el grito que usan algunos dirigentes latinoamericanos para enfrentarse al nuevo COVID-19. Presentar la fe religiosa para retar al nuevo coronavirus es una estrategia muy común para distraer las responsabilidades propias de gobierno y encontrar así el consuelo espiritual frente a los contagios terrenales por la pandemia. Dirigentes de Brasil, Bolivia, Nicaragua e incluso México han desviado en algunos casos la atención sobre el problema sanitario y han apelado al liderazgo divino para fortalecer su posición frente a un nuevo apocalipsis, entre comillas lo dice el artículo, con forma de corona y con apellido virus. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este martes que, como nuevo ministro de Justicia y Seguridad Pública, al abogado y pastor presbiteriano André de Almeida Mendoza, en reemplazo del ex juez Sergio Moro, quien renunció el viernes pasado denunciando interferencias políticas del jefe de Estado. El nombramiento de un ferviente evangélico, moderado según los analistas, para el cargo de justicia no es anecdótico. No hay que olvidar que el lema que llevó a Bolsonaro a la presidencia fue Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos, y que en su elección se dio una unión inédita de iglesias evangélicas. Tampoco sorprende que la primera víctima política de esta fórmula para erradicar el virus fuera el propio ministro de Sanidad, Luis Enrique Mandetta, médico católico y que defendía la cuarentena en las grandes ciudades frente a los rezos, ayunos y actos multitudinarios de las iglesias evangélicas. Con no más de 1.000 casos registrados, la expansión del COVID-19 en Bolivia está lejos de las cifras de Brasil. Sin embargo, la actitud de su gobierno tiene algunas similitudes. La presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, convocó a una jornada de oración y ayuno para rogar a Dios ante la pandemia del coronavirus. Y las llamadas a un poder superior se repiten en todo el continente. La Cámara de Diputados de la República Dominicana interrumpió su sesión para una oración dirigida por la diputada Isabel de la Cruz, quien rogó para, Señor, esta enfermedad, que tú eres el único que puede hacerlo. Muy bien, venimos leyendo este artículo de Diario El Clarín, de que viene contando un poco de cuál ha sido la actitud de los diferentes gobiernos, por ahí arrimando ya a algunos, ya que, bueno, prueben una receta distinta, la fe. Sí, no sé si la fe es una receta distinta. A mí me duele ver que crece la aversión contra el pueblo evangélico, y lamentablemente el autor no sabe distinguir entre evangélicos que viven el evangelio y otros que viven del Evangelio. Y estos últimos son grupos pseudo-religiosos liderados por hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Así ya lo decía Pablo a Timoteo hace 2000 años. El autor de este artículo también critica al presidente brasileño por nombrar a un evangélico como ministro de Justicia. Y a mí me preocupa la interna brasileña, pero en ese caso yo no conozco al nuevo ministro de Justicia, no tengo ninguna intención de defender ni de criticar el nombramiento, porque honestamente desconozco. Lo que sí sé es que nadie debe recibir un cargo político por ser evangélico. Y a la vez a nadie se le debe negar un lugar de responsabilidad
por ser evangélico. Cada uno ha de estar por su capacidad y por su integridad, no por ser de una banda u de otra, o de un club de fútbol, o lo que sea. Los que ejercen responsabilidad lo tienen que hacer por su capacidad y por su integridad. Ningún cristiano debería votar a un político por ser evangélico, sino también por su capacidad y su integridad. En este artículo vemos dos conceptos que en la visión del autor se autoexcluyen. Por un lado, la fe, que parece ser totalmente subjetiva e irracional, y por otro lado, una actitud razonable y responsable. Por un lado, locos que oran, y por otro lado, personas que actúan. Y lamentablemente siempre habrá alguien que pueda confirmar esa visión errónea. No puedo negar que hay gente cristiana que no actúa según los códigos cristianos. Pero eso evangélico no es, y bíblico mucho menos. Desde niño yo fui enseñado el lema ora e labora. O como solía decir Juan Wesley, ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Y esta es una de las paradojas de la Biblia. La gracia es 100% obra de Dios, sin mérito nuestro alguno. Y sin embargo, la gracia jamás excluye la responsabilidad humana. Si reconozco en oración que Dios es el único que puede quitar esta enfermedad, no quiero decir con esto que no me tenga que cuidar, que no tenga que cuidar a otros, que no haya que buscar soluciones. Grandes médicos del pasado entendieron que las soluciones médicas también las recibieron de las manos de Dios. Como creyentes en Cristo, ocupémonos en hacer bien en este tiempo, o como dice la Escritura, de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y en las palabras del Señor Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598 99 000 540. Seguimos adelante en la revista Radial. Vamos a hablar del festejo que hace Israel por su Día de la Independencia en cuarentena. Lo está realizando. Les contamos que según informa El Nuevo Diario, este portal de Puerto Rico, los israelíes festejaron su Día de la Independencia en casa el pasado miércoles en medio de una cuarentena nacional para frenar la propagación de la pandemia de COVID-19. La fiesta nacional en recordación de la creación del Estado de Israel al finalizar el mandato británico en Palestina en 1948 suele ser una ocasión festiva en la cual la gente va a las playas, come asados y sale a ver fuegos artificiales. Este año están prohibidas las aglomeraciones públicas y nadie puede alejarse a más de 100 metros de su casa, salvo por necesidad. El transporte público estaba detenido y la policía montó retenes para impedir los desplazamientos. La Fuerza Aérea Israelí dedicó su vuelo anual en formación a los trabajadores de la salud con acrobacia aérea sobre hospitales y centros médicos. Se preveía la transmisión de otros eventos online y sin público. Mientras Israel festeja su Día de Independencia, reporta más de 15.700 casos con al menos 210 muertes del coronavirus. El país impuso restricciones a los desplazamientos y cierre de la mayoría de los negocios a mediados de marzo. El país comenzó a mitigar las restricciones a medida que la tasa de infección parece haberse estabilizado. La cuarentena del Día de la Independencia regía hasta el miércoles al atardecer, cuando la mayoría de las tiendas podrían reabrir siempre que respeten las normas de distanciamiento social y también la higiene. La gente debe llevarse cubrebocas en lugares públicos. Alberto, vamos a hablar de una nueva celebración del Estado de Israel, el número 72, en circunstancias muy particulares. En plena crisis COVID-19. Sí. Y necesitamos hacer una puntualización porque Israel tiene un calendario lunar que es diferente al que nosotros tenemos
Y puede llamar la atención a muchos oyentes que estarán pensando, pero no escuché nada en la radio, no escuché nada, no vi nada en la televisión con respecto a este 72 aniversario. Es que según nuestro calendario se va a celebrar recién en mayo. Falta unas semanas. Claro. El 14. Pero ellos lo celebraron esta semana pasada, el día entre martes y miércoles de la semana próxima pasada. Quizás algún cristiano se haya hecho alguna vez esta pregunta. ¿Predijo la Biblia el establecimiento del Estado de Israel? Hace unos cuantos años atrás en la historia, un viernes, un 14 de mayo de 1948, faltando unas horas para que se acabara el mandato británico, 350 personas se hallaban reunidas por invitación secreta en un museo de Tel Aviv. Ahí estaba también David Ben Gurión, el líder del Consejo Nacional Judío. Leyó la declaratoria o declaración de independencia de Israel. Nosotros, miembros del Consejo del Pueblo, representantes de la comunidad judía Eretz Israel, en virtud de nuestro derecho natural e histórico y basados en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamamos el establecimiento de un Estado judío de Eretz Israel que será conocido como el Estado de Israel. Esto es una pequeña porción de lo que fue proclamado en el año 1948, ya que por razones de tiempo no nos podemos extender. Algunos autores y estudiosos dicen que esto fue el cumplimiento de Isaías capítulo 66, versículo 8. Y yo quisiera en este audición, considerar algunas verdades básicas. Necesitamos partir de esta base. El Estado de Israel es una democracia secular. Y podríamos decir sin temor a equivocarnos que hoy, en el siglo XXI, Israel es la única democracia en su área. Pero Israel es una democracia secular que oficialmente no toma en cuenta a Dios, al Dios de la Biblia. Cuando en 1948 los israelíes constituyeron el Estado independiente, ¿le atribuyeron mérito al Dios de la Biblia? No, de hecho. En ninguna parte del texto original de la declaración aparecía la palabra Dios, y mucho menos su nombre. Por eso siempre es muy importante mirar a la ley y al testimonio. ¿Qué enseñanza nos deja este 72 aniversario? Por sobre todas las cosas, que Dios es fiel. Que a pesar de todo el amor de Dios por su pueblo es inalterable. Y esto no nos debe sorprender porque nosotros conocemos un libro en la Biblia que no menciona el nombre de Dios, pero que está lleno de la mano de Dios y lleno de la obra de Dios, que es el libro de Esther en el Antiguo Testamento. De la misma manera, nosotros podemos ver vez tras vez cómo Dios ama a su pueblo, cómo el amor de Dios es inalterable y cómo la fidelidad de Dios para con Israel no se ha terminado. Quisiera redondear con esta palabra que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y dice el apóstol Pablo, el autor de esta carta, en ninguna manera. Qué bueno, Alberto. Y contestando a tu pregunta desde el principio, la Biblia predice la restauración del Estado de Israel. Leemos en Oseas 3:4, muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Durante 2000 años estuvieron sin gobierno, sin templo, y en nuestros días vimos o vieron nuestros padres como el Estado de Israel volvió a tomar forma. Todavía siguen sin templo, pero realmente lo que ocurrió es un milagro. Y dice Isaías 66, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Bueno, nuestros padres lo vieron. En un solo día reemergió el Estado de Israel y Dios va a seguir, como tú dijiste, su plan con su pueblo. ומה עולנו לכאן נשאנו ומה עולנו לכאן נשאנו והיא שעמדה לאבותינו
והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עומד עלינו לכלותנו, עומד עלינו לכלותנו. En la recta final de la revista radial les contamos que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, analiza si los abuelos pueden abrazar a sus nietos ante la pandemia de COVID-19. Esta información les contamos que la vamos a tomar del portal Milenio de México. Una alta funcionaria de la Organización Mundial de la Salud señaló que la agencia está examinando si los abuelos pueden abrazar a sus nietos sin riesgo de contraer el COVID-19. Las estadísticas de la pandemia han demostrado que los adultos mayores son las principales víctimas mortales del virus. Los comentarios de María van Kerkhove, directora técnica del programa de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, se producen luego de que un funcionario de salud suizo dijo esta semana que los abuelos podían abrazar a sus nietos menores de 10 años sin riesgo de contraer COVID-19. La mayoría de las estadísticas muestran que los ancianos y las personas con problemas preexistentes de salud han sido por amplio margen quienes más han muerto por la pandemia. En una conferencia de prensa en la sede de la Organización Mundial de la Salud, van Kerkhove reconoció que muchos abuelos se mueren de ganas de abrazar a sus hijos y nietos, y dijo que el asunto era uno de los varios que estaban siendo examinados en estos momentos por la Organización Mundial de la Salud. En tanto, les contamos que el diario El Español añade lo siguiente: las personas mayores sufren ya enormemente como para encima privarlos de abrazar a sus nietos cuando se ha demostrado que los más pequeños no representan un peligro para ellos. Con estas palabras pedía Daniel Koch, el delegado del gobierno suizo para la gestión del COVID-19, que los nietos abrazaran a sus abuelos. Los abuelos pueden abrazar a sus nietos, añadía Koch, pero avisaba: no es el momento de que las personas mayores se hagan cargo de los menores. La razón, si los padres llevan y recogen a sus hijos para que los cuiden sus abuelos, se dispara el riesgo de contagio para los mayores por estar en contacto con otros adultos. Vamos a hablar con mucho cuidado, Ian, de esta recomendación o de este, no sé si decir anuncio o información que nos brinda la Organización Mundial de la Salud, ¿te parece? Sí, por un lado es una noticia esperanzadora, pero por otro lado queremos
destacar, subrayar que no queremos adelantarnos a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Tampoco queremos interferir con las recomendaciones que estime pertinente cada país. Así que, por favor, no salgan ahora a visitar hogares de ancianos, no armen un desastre. Siga exactamente los consejos y las reglamentaciones de su país o de su ciudad para no peligrar a otros. Y no piense, por favor, no va a pasar nada. Este artículo lo recogemos porque es en medio de la tristeza una luz de esperanza, y este artículo también nos deja ver la necesidad humana de contacto, de relacionarnos con otros. Dice el artículo, muchos abuelos se mueren de ganas de abrazar a sus hijos y nietos. Esto es en sentido figurativo, pero lamentablemente también en sentido literal, que están tan solos que a veces pierden el ánimo de seguir viviendo. El ser humano, tú y yo, fuimos creados para relacionarnos. Ya en Génesis capítulo 2 leemos, no es bueno que el hombre esté solo. Y este texto siempre lo usamos como base para el matrimonio, pero también en sentido más amplio. Nos enseña que el ser humano no es un ser solitario. Nuestra capacidad de pensar, de hablar, de conocernos a nosotros mismos, son formados por otras personas que nos enseñan, que nos estimulan, que nos corrigen, que nos dan la posibilidad de expresarnos. Nosotros no podríamos haber aprendido ningún idioma, no tendríamos forma de definir nuestros propios pensamientos si no fuese por la interacción con otras personas. Muchas veces yo he pensado, ¿por qué creó Dios de a dos a todos los seres vivos y dejó solito a Adán? Yo creo que Dios quería que Adán se diera cuenta que necesita a alguien más, que no fue creado como ser autónomo. Él necesita a alguien enfrente, alguien con quien dialogar, alguien en quien apoyarse. Y ese alguien, en primer lugar, es Dios, pero también es tu prójimo. En momentos como ahora, en momentos de cuarentena, donde nos afecta la soledad, sobre todo a los mayores que no pueden salir, no pueden recibir visita, nos acordamos de que fuimos hechos para relacionarnos, para la comunión. Comunión que se expresa en un abrazo, en un beso, en dar una mano, en hablar, en mirarse, en consolarse, en cuidarse, en apoyarse. Cuán importante que ahora que no podemos hacer muchas de estas cosas, que no podemos visitar a los abuelos, acariciar su pelo, abrazarlos, que hagamos lo que sí podemos, llamarlos, quizás saludarlos desde la ventana, mandarles un mensajito, escribirles una cartita. No descuidemos la comunión en este tiempo. Llamen, manden mensajitos. No descuiden la comunión con Dios en este tiempo. Qué consuelo cuando uno es abuelo cristiano o cuando uno tiene padres cristianos, saber que aún en la soledad no están solos, sino que Dios está con ellos. Este no nos quita responsabilidad, como dije en el primer bloque, pero sí nos da tranquilidad y consuelo a nosotros y también a ellos. Dios es un Dios de comunión. El eterno Dios es tu refugio, dice Deuteronomio 33. Y acá abajo los brazos eternos. Cuando tú no los puedes dar un abrazo, ellos están en los brazos de nuestro buen Dios. Isaías 40, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a los recién paridas. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor sostiene su mano. Salmo 37, 24. Y también tú y también los abuelos podemos exclamar con el apóstol Pablo, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Estamos llegando al final de este programa. Le quiero agradecer tanto a Alberto como a Ian por los comentarios, las reflexiones en este programa. También a ustedes por la sintonía. Les decimos además rápidamente de que pueden comunicarse con nosotros, pero además solicitar a través de WhatsApp nuestros programas. Pueden escribirnos allí, solicitar este u otros programas al 00598-99000540. Reitero, 00598-99000540.
Si están dentro de Uruguay, lo hacen directamente al 099-000-540. Nos pueden buscar en Facebook, Llamada Medianoche Uruguay, allí nos identifican por el logotipo en verde. Nos pueden escribir a revistaradial@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigos. Que pasen muy bien.